Amados hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir en este momento el estudio que nos corresponde esta semana. Sabemos que por este motivo no podemos reunirnos y congregarnos acá en nuestra iglesia, pero le damos gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir la palabra de Dios, de podernos reunir allá en casa, usted con su familia, y espero que en este momento podamos disfrutar de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es de que le vuelvo a repetir, a mí me toca compartir el mensaje de esta semana de grupos familiares, así es de que agradezco la oportunidad primeramente a nuestro Dios y a la iglesia que también pues me da esta oportunidad, pero antes, ¿verdad?, vamos a darle las gracias a Dios por este momento, así es que vamos a orar todos juntos, esperando que sea Dios el que ministre nuestra vida, el que hable a nuestros corazones, ¿verdad?, y que esta palabra pues venga a ser un alimento espiritual que tanto lo necesitamos. Oramos, hermanos. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús, porque has sido bueno y siempre lo serás, Padre de la gloria. Una vez más, Señor, nos das la oportunidad de poder acercarnos a tu presencia, Padre de la gloria. En este momento, Señor, yo te pido con todo mi corazón, Dios maravilloso, que sea tu Espíritu Santo el que hable esta tarde, Padre, que sean mis labios utilizados de parte tuya, Señor, que sean palabras de bendición, palabras, Señor amado, que vengan a fortalecer nuestra vida. Señor, bendice a mis hermanos allá donde ellos se encuentran, Señor, aquel amigo que quizá va a estar también escuchando este mensaje, Padre de la gloria, que pueda traer sus frutos, Dios maravilloso, pero que sobre todo, Padre eterno, como lo vamos a escudriñar hoy, Padre de la gloria, podamos poner por práctica, Señor, lo que en este momento tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, te lo agradecemos, Señor, porque sabemos que nuestra vida depende de ti, Padre, porque sabemos que tú tienes el cuidado de nosotros, Padre de la gloria. Tu palabra, Señor, habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor, en todo momento, Señor, y ahí está dispuesta a bendecirnos. Y estoy seguro, Padre, que vas a bendecir a mis hermanos, así como me has bendecido al tener este estudio, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén, hermanos. Así es de que, hermano, acomódese y vamos a disfrutar de la palabra del Señor. Yo quiero pedirle 3 favores. Número 1, mi amado hermano, de que pueda poner atención y disponga su corazón. Número 2, que pueda tener ahí a la mano la palabra del Señor, amén. Y número 3, mi amado hermano, que también usted pueda, quizás le voy a sugerir algo, que pueda tener un lápiz y un papelito ahí cerca de donde usted tiene, ya que por cuestión de tiempo, pues yo voy a tener algunos versículos que estar leyendo, pero ya los tengo acá, así es de que, si no, para que usted los vaya anotando y luego usted lo va estudiando. Ahora si lo puede encontrar logamente, pues qué bueno. Pero empezamos, amados hermanos, y empiezo diciéndole el tema de este momento, y el tema es la responsabilidad del conocimiento. Repito, la responsabilidad del conocimiento. Y para eso, mi amado hermano, yo quiero que usted me acompañe, que abra su Biblia, y lo vamos a hacer allá en el libro de los Romanos, Romanos capítulo 2, vamos a estudiar del versículo 17 al versículo 29. Es una palabra muy hermosa, hermanos. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y en la gloria de Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, pues, que predicas que no ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se adulterará, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guarde las ordenanzas de la ley, ¿no será
tenida circuncisión como incircuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que no es exteriormente, sino la incircuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior, y en la circuncisión es del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mira, hermano, qué palabra más hermosa. Yo sé, hermano, que los estudios que hemos estado viendo, todos son estudios, hermano. Qué lindo poder saber que Dios nos está alentando, que Dios nos está fortaleciendo. Estamos estudiando, hermano, que Dios siempre va a estar con nosotros, que hay propósitos para cada situación, especialmente en lo que estamos viviendo. Pero este tema, hermano, tiene mucho que ver, hermano, con lo que ya hemos estado escuchando, con todos los mensajes, hermano, que hemos estado escuchando. Amén. Y primero déjeme decirle, hermano, porque le recuerdo el tema, la responsabilidad del conocimiento. Hermano, ¿de qué responsabilidad Dios nos habla acá? Pero bueno, primero quiero decirles que la Biblia, la palabra del Señor, hermano, nos enseña también que Dios juzgará con mucha severidad a aquellos hermanos que recibieron el conocimiento, el cual era la voluntad y es la voluntad del Señor. Fíjese, hermano, que todos nosotros, los que ya conocemos a Cristo, los que tenemos la palabra de Dios y los que la escudriñamos, y especialmente nosotros, los que compartimos un mensaje, los que predicamos las nuevas de salvación, hermanos, no podemos decir que no conocemos, no podemos decir que no se nos ha hablado. Gracias a Dios, hermano, porque la palabra de Dios siempre va a estar ahí. Amén. Y nosotros, por eso, hermano, el tema es una responsabilidad, porque cada uno de nosotros, mi amado hermano, tenemos que tener responsabilidad a lo que Dios va a hablar a nuestras vidas, ¿sí? A lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hermano, el conocimiento puede ser también como una bendición, como también puede ser una desgracia. Una bendición, ¿cómo? Una bendición, hermano, cuando nosotros atesoramos esta palabra. Cuando nosotros hacemos caso, oído a la voz de Dios. La palabra dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias, hermano. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que poner atención, pero no solo poner atención, sino confiar en la palabra de Dios y ponerla en práctica. De eso vamos a estar tratando de hablar en este momento. La otra parte que le decía como desgracia. ¿Por qué desgracia, hermano? Porque muchas veces nosotros conocemos la palabra de Dios, mas sin embargo no la practicamos. Entonces, hermanos, recuerde que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, y hacer lo que no es de parte de Dios es pecado. Usted y yo lo sabemos. Por eso, hermano, tenemos que tomar responsabilidad a la palabra de Dios. Pero le repito, ¿de qué conocimiento estamos hablando? Entremos de lleno, hermano, a nuestra palabra, a los versículos que nosotros estamos tomando. Por cuestión de tiempo quizás no lo vamos a tomar todo, pero vamos a tomar lo más importante, lo que Dios quiere hablar en nuestro corazón en este momento. Veamos qué dice Romanos, ahí donde estuvimos leyendo, veamos qué dice el versículo 18, 19 y 20 del capítulo 2, siempre estamos, ¿verdad? Y dice: y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de los niños, que tiene la ley en forma de la ciencia y la verdad. Fíjese, hermano, que aquí claramente el Señor nos dice que nosotros tenemos ese conocimiento. Entonces, hermano, muchas veces la gente, hermano, se va a condenar no por lo que desconoce, sino por lo que hace, hermano, de lo que sabe, y que no quieren, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Incluso, hermanos, aquellos amigos que no conocen la palabra del Señor también serán juzgados. Yo le digo algo: ¿quién no sabe, por ejemplo, por lo que decía un versículo que más adelante lo vamos a leer, que robar es malo? No hay necesidad, hermano, incluso ya un niño pequeño desde ya puede entender que robar es malo. Cuánto más que nosotros, hermanos, conocemos la palabra del Señor, e incluso está en uno de los mandamientos. Y ahí lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso, hermanos, es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Y no solo eso, hermano, pero de eso vamos a estar hablando. Y por eso le digo, ¿de qué conocimiento entonces estamos hablando? Para eso, hermano, yo quiero llevarlo rápidamente a San Juan capítulo 6
y versículo 32. Son versículos muy conocidos, hermano, pero que nos van a hacer entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así dice San Juan, capítulo 6 y versículo 32. Entonces, ¿de qué conocimiento estamos hablando? Entonces ya empezamos a ver que acá dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira, hermano, qué lindo es andar en la verdad, ¿verdad? Qué lindo es que cuando conocemos la palabra del Señor, a la vez, cuando nosotros venimos a Jesucristo, hermano, dice que nuestros ojos espirituales fueron abiertos y venimos de tinieblas a hacer luz, ¿verdad? Entonces empezamos a ver todo con claridad. ¿Por qué? Porque entonces ya entra en nosotros el conocimiento que Cristo tiene para nosotros. Entonces nosotros ya podemos comprender cómo es andar en Cristo Jesús. Y les he de decir, amigo que me está viendo, amigo que me está escuchando, estar en los caminos del Señor es lo más hermoso que nos puede pasar. Es lo más lindo. Hay muchos cambios en nuestra vida que Dios hace para bendición de nuestra vida, para bendición también de muchas personas. Entonces, la palabra de Dios es un conocimiento. Imagínense, por ejemplo, un reo que está en una cárcel. Él realmente no está en libertad. Él solo puede ver dentro de las cuatro paredes, llamémosle así. Pero nosotros que estamos libres podemos ir de un lugar a otro, lo vemos todo con claridad, ¿verdad? Así es como Jesucristo habla a nuestras vidas. Así es como Jesucristo, hermano, nos da ese conocimiento para que nosotros entonces podamos vivir para Dios. Amén. También en San Juan capítulo 14 y versículo 6 dice, Jesús dijo, y esto son las palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Primero decíamos, ¿verdad? Entonces, de ese conocimiento, que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es esta verdad? La verdad es Jesucristo. Y aquí en la palabra de Dios, hermano, podemos encontrar que tenemos entonces la vida eterna, que tenemos entonces, amados hermanos, el conocimiento para nosotros poder agradar al Señor y poder estar con Él en la eternidad, y ahí lo vamos a ver más adelante. Pero hermano, también déjeme decirle que el tener el conocimiento, le decía al principio, también conlleva a otra cosa. También conlleva, hermanos, a nosotros vivir como Dios lo quiere en su palabra. Porque, hermano, esta palabra Pablo le estaba predicando a los judíos y les estaba diciendo que eran conocedores, por supuesto, de la ley, ¿verdad? Y él empieza a decir en el versículo 18, y tú que conoces su voluntad e instruido. Incluso en el versículo 19 le dice que eres guía de los ciegos, de los que están en tinieblas. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces, hermanos? Que muchas veces solo hablamos, mas sin embargo no practicamos la palabra de Dios. Y por eso es de que Pablo ahí les predica y los confronta, mis amados hermanos. Y déjame decirle, amado hermano, de que en este momento, hermano, Dios nos está confrontando. Por lo menos a mí lo hizo cuando estaba estudiando este estudio. Mira qué lindo que el Señor se interese en nosotros. Y yo quiero decirle, amado hermano, que posiblemente decirle, hermano, pero qué palabra, quizás está un poco fuerte, pero hermano, ¿sabe una cosa? El deseo de Dios es interesarse en nosotros, que nosotros caminemos en santidad para Dios, que nosotros vivamos la palabra de Dios, que es el deseo. Entonces se aplica aquí al tema, que nosotros tengamos esa responsabilidad. La responsabilidad, hermano, porque no es lo mismo nosotros tener una Biblia ahí en casa, hermano. De nada nos serviría si nosotros no la leemos y mucho menos que la practiquemos. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Amado hermano, la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo vivir en diferente manera. En diferente manera. Si nosotros estamos en dificultades, en problemas, escasez, hermanos, quizá en enfermedad, ¿sabe una cosa? Déjeme decirle que gloria a Dios, porque aquí en su bendita palabra del Señor nosotros vamos a encontrar respuesta y soluciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene el cuidado de nosotros, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Hay tanto que decir de esto, hermano, pero yo me voy a centrar en nuestro tema, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos darle responsabilidad a la palabra de Dios? Entonces la responsabilidad de este conocimiento ya dijimos que es la palabra del Señor, y la palabra de Dios entonces es la bendita Escrituras, amén.
Vamos rápidamente, hermano, porque el tiempo se nos está yendo. Versículo 21, 22 y 23 dice así: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y mira, hermano, aquí entonces ya empieza algo más interesante para que nosotros entonces podamos también, hermano, comprender de qué responsabilidad está pidiendo el Señor en este momento. Porque le voy a decir, hermano, ser cristiano, hermano, ser hijo de Dios, también, si bien es cierto, tenemos derechos, pero ¿sabe una cosa? También tenemos obligaciones. También, hermanos, estamos decididos a vivir para Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros decidimos, hermano, venir a Cristo, cuando nosotros le entregamos el corazón a Jesucristo, estamos diciendo, Señor, ahora quiero vivir para ti. ¿Verdad, hermano? Entonces, vivir para Dios es ser obedientes a su palabra, es tener esa responsabilidad del conocimiento que nosotros cada vez adquirimos. ¿Y cuántos mensajes no hemos escuchado, hermano? Yo le aseguro que nosotros que somos hijos de Dios, hemos escuchado muchos mensajes. Hemos escuchado que Dios es bueno, hemos escuchado que Dios es grande, hemos escuchado tantos mensajes, hermano, demasiados mensajes me atrevería a decir yo. Oye, hermano, la palabra de Dios, gracias a Dios porque se predica a través de estos medios, a través de la tele, a través de la radio, aquí en la iglesia, hermano, en los mercados. Mire, la palabra de Dios sí hay. No podemos decir que no la hemos escuchado. Amén. Siempre la hemos escuchado, pero le digo, este tema también es para que nosotros nos hagamos un autoexamen. Así que nosotros nos autoevaluemos también cómo estamos delante de la presencia del Señor. ¿Será entonces, hermanos, que el conocimiento que hemos escuchado lo estamos poniendo en práctica? Por eso lo decía al principio, hermano, este tema conlleva a los mensajes que hemos visto anteriormente o que siempre hemos escuchado. ¿Verdad? La responsabilidad que nosotros le vamos a dar, hermanos, la fe, el amor con que nosotros vamos a servir a Cristo Jesús. Y aquí, hermano, también déjeme decirle que habla y nos confronta también a nosotros los que predicamos, los que compartimos la palabra del Señor. ¿Será que entonces nosotros, hermanos, estamos viviendo lo que predicamos? Porque mira, hermano, aquí mira la corbata, el traje, el mensaje, hermano, que uno puede compartir, hermano, eso solo puede ser también, hermano, posiblemente una apariencia. Mire qué interesante es esto. Cuando yo estaba en este mensaje, le decía, Señor. Pero el Señor, hermano, en este momento quiere que nosotros verdaderamente le busquemos de corazón, que nosotros, hermano, verdaderamente hagamos su voluntad, ¿sí? Que nosotros verdaderamente nos entreguemos al Señor. Por eso aquí Pablo los confronta y les dice, y tú que incluso dice que trata de decir que eres luz para los ciegos. Hermano, nosotros que predicamos las buenas nuevas de salvación, ¿sabe qué nos quiere decir en esto? Nos quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que vivir la palabra del Señor. Pero no solo en este momento, no solo en la iglesia, no solo, tenemos que vivirlo en todo lugar. Porque nosotros recordemos que somos luz en el mundo. Que allá afuera, hermanos, puedan ver en nosotros algo diferente. Que allá afuera, hermano, puedan decir que el Cristo que nosotros tenemos, que al Dios que nosotros adoramos es el Dios verdadero. Entonces, hermano, es importante, hermano, conocer la palabra de Dios, hermano, pero también sabe que es importante ponerla por práctica. Y especialmente en nuestro diario vivir todos los días, hermanos. Conocer la voluntad de Dios, hermano, ¿sabe qué? Nos hace ser más responsables. ¿Sí? Conocer a Jesucristo, hermano, por eso le dije al principio, que nosotros los que conocemos al Señor, lo que ya tenemos ese conocimiento, seremos juzgados severamente, hermano. Nosotros vamos a dar cuenta también de nuestra vida. Amén, hermanos. Pero usted dirá, hermano, pero entonces eso solo es para los que predican, entonces solo es para el pastor, para los líderes, para los supervisores, aquellos que se paran en un púlpito. No, mi amado hermano. Recuerde que también una manera de predicar es con nuestra forma de ser. Una manera de predicar también, mi amado hermano, va a ser con nuestro testimonio. Y más adelante vamos a ver, hermano, de cómo entonces, en cierta manera, nuestro testimonio, nuestra forma de ser, puede ser de bendición o puede
también ser una desgracia, le decía al principio, ¿verdad? Y hermanos, entonces vamos rápidamente al versículo 21, 22 y 23. Dice así: tú que dices que no has de adulteras, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mire, hermanos, muchas veces el conocimiento, hermano, a uno lo hace ser quizá también orgulloso. Dice aquí que se jacta, es que yo lo sé todo, ¿verdad? Y sabe una cosa, hermano, sabe que a veces nos hace, empezamos a ver, como conocemos la palabra de Dios, como sabemos lo que es bueno y malo, ¿sabe qué es lo que hacemos más fácilmente? Es señalar al hermano. Ese hermano a decir, aquel está haciendo esto, aquel está haciendo malo, empezamos a ver lo negativo que está haciendo las demás personas. Y aquí Pablo le dice a los judíos, ¿verdad? Le dice, ustedes se jactan y empiezan a decirle a los demás que hagan esto, pero ustedes están también deshonrando al Señor. Entonces por eso le decimos, hermano, que ellos tenían el conocimiento, nosotros podemos tener el conocimiento, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que quiere decir? Y a mí me impresionaba este versículo y se lo quiero repetir, hermano. Dice el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Sabe qué me decía el Señor? Lo que tienes que hacer es predicarte a ti mismo. Todos los días, hermanos, prediquémonos a nosotros mismos. ¿De qué manera? Viviendo la palabra del Señor. Cada vez, hermano, que nosotros estamos escudriñando la palabra del Señor, el Señor nos está hablando a nuestra vida, el Señor nos está predicando, pero la mejor, le decía anteriormente, la mejor manera de predicar va a ser en nuestro diario vivir, ¿verdad? En nuestro diario vivir, hermano. Entonces, hermanos, muchas veces es más fácil, ¿verdad?, estar señalando a los demás, estar diciendo, es que aquella persona, esto, lo otro, cuando realmente no nos estamos dando cuenta que también nosotros estamos fallando. O quizá nos estamos dando cuenta, mas sin embargo no queremos tomar esa responsabilidad de ese conocimiento que hemos adquirido de parte de Dios. Amén. Le repito el tema, y es que lo estaba mencionando mucho, la responsabilidad del conocimiento. Entonces, hermanos, hay una cosa que aquí me llamaba también la atención, hermano. No pongamos la mirada en el hombre, pongámosla en Cristo Jesús. Amén. Por eso yo le dije al principio que tuviera a la mano la palabra de Dios, para que entonces, hermano, usted ahí a través de la palabra de Dios se dé cuenta lo que Dios tiene para su vida. Amén. Muchos hoy quizá, hermano, pueden estar separando en un púlpito, pero qué tan cierto es la palabra que le está dando. Y la mejor manera, hermano, de poder usted estar seguro es leyendo, instruyéndose en la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermano, miremos qué dice Mateo 23, 3 y 4. Lo quiero llevar a esa cita, Mateo 23, 3 y 4, y dice así: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mire, hermano, en estos versículos de Mateo que le acabo de leer, aquí Jesús estaba acusando a los escribas y fariseos. Aquí los estaba acusando, les estaba diciendo, miren, ustedes dicen esto y lo otro, pero realmente solo dicen y no lo hacen. Por eso le digo, hermano, usted nunca ponga la mirada en el hombre, nunca ponga la mirada en el predicador. Si bien es cierto, somos medios por la cual transmitimos la palabra del Señor, pero realmente el que hace el cambio, el que habla a los corazones no va a ser el hombre, sino va a ser el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Amén. Y yo quiero llevarlos también a Mateo 7:21. También son versos muy conocidos, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, no todo aquel que comparte un mensaje quiere decir entonces, hermano, que está cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice aquí. No todo el que me diga Señor. Entonces, hermanos, es importante, aquí también nos está tratando de decir que nosotros vivamos la palabra del Señor, para que en aquel día entonces, hermanos, nosotros podamos ser
herederos de la patria celestial. Amén. Entonces, vamos a ver, hermanos, rápidamente, porque el tiempo se nos está yendo, 3 puntos, así rápidamente, o 3 aspectos de la responsabilidad del conocimiento. Primero, hermano, conocer los mandamientos sin cumplirlos no nos hace ser mejores, hermanos. Hermanos, mire, conocer los mandamientos no nos hace ser cumplidos. Realmente lo que Dios quiere es que vivamos la palabra del Señor. Amén. Rápidamente le quiero contar de una anécdota. En cierta manera dice que es una anécdota, quiero aclararlo, ¿va? En cierta manera dice que estaban en una iglesia y habían ahí, se estaba congregando, mire que aparentemente se estaba manifestando la presencia del Señor. Ahí los hermanos cantando con gozo, fíjese que los líderes levantando sus manos, los ancianos, los supervisores, mire hermano, todos ahí diciendo gloria a Dios. De repente entran unos hombres, como 3 hombres, y uno dice que entró con una pistola. Y dispara al aire y le dice, si alguien ama verdaderamente a Dios, que se quede en este lugar. Y cuando muchos vieron eso, empezaron a salir muchos, y uno por uno iban saliendo, hermanos. Al fin dice que quedaron poquitos, hasta líderes, supervisores, mire, fueron saliendo muchos. Gloria a Dios, porque el pastor se quedó ahí. Y entonces uno de ellos le dice, y se quita la capucha, ahora hermano pastor, puede empezar a dar su predicación, ya le saqué a los hipócritas. Puede parecer chistoso, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, en una iglesia puede haber esto. Claro, es una anécdota, no es en ninguna congregación, pero esta anécdota nos deja mucho que decir, que nosotros vivamos la palabra del Señor. Amén, hermano, que nosotros podamos servirle al Señor. Amén. Por eso, hermanos, en San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Por eso es necesario, hermano, leer la palabra del Señor. Punto número 2, hermano. Los que conocen los mandamientos y no los cumplen son ultraje para Dios. Amén, hermano. Mira, hermano, ¿sabe qué va a pasar también cuando nosotros desobedecemos a Dios? No solo van a hablar, hermano, de uno. ¿Sabe qué van a hablar? Van a hablar mal de la iglesia. Van a hablar mal del cuerpo de Cristo y van a decir, hermano, si no dice todos los cristianos, lo generalizan. Ese es el otro punto, hermano, que va a afectar que nosotros vivamos en obediencia, que no tengamos esa responsabilidad. Y punto número 3, dice, guardar solo parte de los mandamientos. Este mandamiento sí me gusta, este mandamiento no me gusta. No, hermanos, el conocimiento es completo. Si amamos a Dios tenemos que ser fiel al Señor. Amén. Entonces, en conclusión, hermano, quiero terminar con eso. El verdadero creyente, hermano, es aquel que lo vive en el interior, lo que lo vive en el espíritu y no en la carne. Eso lo vemos en el versículo 28-29, hermanos. El tiempo se nos ha ido, así es de que vamos a orar, a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra que te has puesto en mi corazón para compartir a mis hermanos, Padre. Te pedimos que bendigas, Señor amado, a mis hermanos que han escuchado y que nos ayudes, Señor amado, que nos ayudes a cada día a ser mejor, Padre. Como dice aquel coro, a renovarnos, Señor. Si hay cosas que cambiar, Dios Todopoderoso, que desde hoy tengamos esa responsabilidad como hijos tuyos, Señor, de predicar tu palabra y de vivir en santidad para ti, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Les agradezco bastante, hermanos, por su atención. El tiempo es muy corto. Quisiéramos dar más acerca de este tema, es muy amplio, pero agradecemos al Señor porque Él nos permite entrar a sus hogares. Espero que haya sido de bendición. Les seguimos recordando, mis hermanos, los cultos que tenemos los días miércoles, ¿verdad? Los días jueves, planificación, los días viernes también hay servicio, los días sábados que también hay grupos familiares y el culto del domingo a las 9 de la mañana, ¿verdad? Que sea siendo de bendición para cada uno de nosotros. Es de verdad es un honor, un privilegio para honra y gloria del Señor poderles ser de bendición. Gracias, hermanos, y bendiciones.